La herramienta importar campos permite relacionar dos tablas para trabajar con ellas como si fuera una sola. El requisito es que ambas tablas tengan un campo común, que sirva como vínculo. Este campo debe contener los mismos datos en ambas tablas, pero no es imprescindible que tenga el mismo nombre. La herramienta importar campos supone una relación uno a uno, es decir, un elemento de una tabla se corresponde con un único elemento de la otra. Y se pueden crear importaciones de campos entre una tabla de atributos y una tabla de atributos, una tabla externa y una tabla externa, o entre una tabla de atributos y una tabla externa. La herramienta importar campos modifica los archivos de manera permanente, por lo que debemos tener bastante cuidado a la hora de emplearla. Nosotros vamos a realizar una importación de campos entre una tabla de atributos y una tabla externa. Para cargar una tabla de atributos tenemos que crear una nueva vista. Para ello vamos a tipos de documento, vista, y pulsaremos el botón de nuevo. Esta nueva vista la abriremos. Dentro de esta vista tendremos que cargar la capa que contiene la tabla de atributos. Para ello vamos a añadir capa y dentro de la pestaña archivo pulsamos el botón añadir. Una vez que hayamos cargado la capa dentro de la visualización de la vista, tendremos que activar la misma. Para activar una capa dentro de una vista, simplemente pulsamos sobre ella dentro de la tabla de contenidos. Para distinguir si una capa se encuentra activa, aparecerá un recuadro dentro de la tabla de contenidos. Una vez que la capa se encuentra activa, podemos abrir su tabla de atributos, yendo al botón de mostrar atributos de las capas seleccionadas. Para realizar la importación de campos entre las dos tablas, también tendremos que abrir la tabla externa. Para abrir una tabla externa, minimizamos y vamos a tipos de documento, tabla. Aquí se nos mostrarán todas las tablas que tenemos cargados dentro de nuestro GVSIG. En este caso, solo la tabla de atributos de la capa. Para cargar una tabla externa, pulsaremos en el botón de nuevo. Y dentro de la pestaña archivo, pulsaremos el botón añadir. Se nos mostrarán todas las tablas en formato DBF, ya que tenemos seleccionado archivos de tipo GDB-MS DBF Driver. Si nuestra tabla se encontrara en CSV, tendríamos que marcar archivos de tipo CSV String. En nuestro caso, seleccionamos la tabla que queremos cargar y pulsamos en abrir. Y se cargará la tabla correspondiente que hemos cargado. Maximizaremos además la tabla de atributos. Para poder realizar la importación de campos tenemos que seleccionar el campo común entre las dos tablas. En este caso será en la tabla de atributos deser_cla y en la tabla externa el campo clases. Como veis, no tiene por qué ser el campo tener el mismo nombre en las dos tablas, sino que basta con que la información contenida en ambos campos sea correspondiente. Para realizar la importación de campos tendremos que tener abierta la tabla sobre la que vamos a hacer la importación. En este caso, como vamos a importar los campos desde la tabla de externa a la tabla de atributos, tendremos que tener abierta la tabla de atributos en una vista. Así que vamos a ir a tipos de documento vista y abrir la vista que teníamos creada. Una vez abierta la vista, abriremos la tabla de atributos. Una vez que tengamos abierta la tabla de atributos, acudiremos al menú Tabla, Importar campos. Y se abrirá una nueva ventana que nos permite realizar la importación de campos. Seleccionaremos la tabla a la que queremos importar los campos, en este caso la tabla de atributos. Además, seleccionaremos el campo de unión dentro de la tabla de atributos, en este caso deser_cla. Seleccionaremos la tabla que vamos a importar a la tabla de atributos, es decir, el DBF o tabla externa, y el campo de unión de esta tabla, clases. Y una vez que ya tenemos configurado nuestra importación de campos, pinchamos en siguiente. Tenemos que seleccionar los campos que queremos importar. Como el campo común es clases, no hace falta seleccionarlo para importar, pero lo que nosotros queremos importar realmente es la descripción correspondiente a cada una de esas clases, con lo cual seleccionaremos el campo descripción. Y una vez que lo tengamos configurado, seleccionaremos en final. Y de esta manera lo que hace es, coge el campo que es común y hace la relación con el campo
o la información que queremos agregar. De esta manera, la tabla de atributos queda modificada de manera permanente. Es decir, que ahora siempre que carguemos la capa que contiene esta tabla de atributos, aparecerá siempre el campo descripción dentro de su tabla de atributos. Un problema habitual que no permite realizar la importación de campos entre las tablas es que los campos no son del mismo tipo. Para ello, será necesario crear un nuevo campo dentro de la tabla de destino que sea de igual tipo que la tabla de origen. Y esto se hace mediante la herramienta Modificar estructura de tabla.